En este video vamos a explorar GNU Radio enfocado en las comunicaciones digitales avanzadas, siguiendo los objetivos de nuestra guía. Pasaremos de la teoría a la práctica, aprendiendo a navegar por la interfaz, configurar bloques de procesamiento y, sobre todo, a visualizar cómo se comportan las señales en tiempo y frecuencia mediante la herramienta de análisis digital. Este grupo está conformado por Washington Flores y Pablo Ambuludi. Como primera instancia tenemos la interfaz gráfica del programa, en los cuales vamos a realizar cómo crear un proyecto y cuáles serían sus parámetros de configuración. Como hemos comentado, tenemos en la parte superior la parte de barra de menú que nos permite crear y abrir proyectos, ejecutar simulaciones, acceder a herramientas. La barra de herramientas que nos permite ejecutar un nuevo archivo, guardar, ejecutar, detener, deshacer, rehacer o generar un código. Tenemos el área de trabajo donde se irán colocando los bloques para poder ejecutar el proyecto. A continuación tenemos los bloques del proyecto, que son todos estos de aquí, cada uno de ellos con una función en específica para poder desarrollar el proyecto que queremos trabajar. La opción de consola, donde nos permite verificar si se está ejecutando bien el programa o hay alguna falla en una línea de código de algún bloque de trabajo. El panel de propiedades, donde se verifican las variables que estamos ejecutando de acuerdo a los bloques de proyecto que estamos trabajando. En esta sección nos enfocaremos en la generación y visualización de señales fundamentales en el dominio del tiempo mediante GNU Radio. Se analizará cómo identificar el bloque Signal Source para definir la naturaleza de la onda, tipo de dato y forma, y el bloque de TimeSync para su monitoreo gráfico, permitiendo observar en tiempo real cómo los cambios en parámetros como la frecuencia y amplitud impactan en la representación visual de la señal. Creamos desde la opción File, creamos en la opción New y creamos en la categoría Qt Se crea un nuevo proyecto, dos bloques iniciales que son el bloque Options, que es una configuración general del proyecto donde nos permite poner el título, el autor y otras configuraciones generales. Y el segundo bloque es de variable o de tasa de muestreo. El Signal Source, al abrirlo, la primera parte de configuración, este parámetro se configura el tipo de dato de salida del bloque. Este parámetro no se configura el sample rate, usualmente es el mismo que viene globalmente, de la parte global del proyecto, como lo habíamos mencionado anteriormente. En este parámetro se puede configurar el tipo de onda, ya sea de tipo seno, coseno, cuadrada, triangular, diente de sierra, entre otras opciones. Y más abajo tenemos los bloques de frequency, amplitude, offset y initial phase, que en estos parámetros se definen aspectos de la onda, como la amplitud, la frecuencia, el offset, el desfase. Aquí en este parámetro se configura el tipo de dato de entrada de bloque, ya sea complex o ya sea flotante. En este parámetro se puede configurar el nombre y la etiqueta de la gráfica. El sample rate, en este parámetro se configura el mismo sample rate usualmente del programa global, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y de ahí tenemos estas dos opciones de grid y autoscale. En este parámetro se configura para que en la gráfica aparezca una cuadrícula y para que sea autoescalable. En este momento voy a graficar una señal flotante y de tipo coseno. Acá tendría que ser el mismo tipo flotante y la descripción de la señal que sería coseno. Ejecutamos el programa y tenemos como resultado la simulación, una gráfica, una señal coseno. A continuación vamos a cambiarle para que sea una señal cuadrada y ejecutamos el programa. Como podemos verificar, nos da una señal cuadrada, variante en el tiempo. Y finalmente vamos a graficar una señal triangular. Y al ejecutar el programa nos va a dar una señal triangular. Como verificamos, está en la opción de complex y vamos a desarrollar una señal coseno. Ejecutamos el programa y verificamos
cómo nos da la señal. A continuación, vamos a desarrollar una señal cuadrada. Desarrollamos el programa y tenemos la señal cuadrada. Finalmente vamos a ejecutar una señal triangular. Cambiamos la descripción y ejecutamos el programa. Como verificamos, están todos los parámetros explicados para poder graficar señales flotantes y complejas variantes en el tiempo. Vamos a crear un proyecto con los bloques de trabajo Signal Source, Frequency Sync, para graficar señales variantes en frecuencia. Igualmente, como lo hicimos con el caso anterior, vamos con los bloques de trabajo, los parámetros que son configurables dentro de este bloque de trabajo para poder verificar qué tipo de dato de entrada del bloque. De ahí tenemos en este parámetro de aquí, se puede configurar el nombre y la etiqueta de la gráfica. A continuación tenemos estos tres parámetros, que es el FFTSICE, el Window Type y el Normalize Window Power, que son parámetros de configuración de la FFT del bloque. Estos dos parámetros que son para configurar la frecuencia central y el ancho de banda de la gráfica. Más abajo tenemos el grid y el autoscale. En este parámetro se configura para que en la gráfica aparezca una cuadrícula grid y para que sea autoescalable. Tenemos el Gmin y el Gmax. Para el caso de que la gráfica no sea autoescalable, en estos parámetros se configuran los máximos y los mínimos del eje Y de la gráfica. El G-Units, en este parámetro se configura las unidades del eje de Y. Y más abajo, donde dice Number of Inputs, en este parámetro permite agregar más entradas al bloque para graficar más una traza. Habilitamos el Control Panel. La activación del Control Panel permite habilitar el panel de control que sirve para modificar aspectos de la gráfica, como son los límites, los offsets, cuadrícula, ejes y otros más. Con estos parámetros se puede configurar aspectos gráficos de las trazas de la gráfica, como son el color, el estilo de la línea, estilo de los puntos, el grosor. Se tendrá un bloque para cada traza que tenga la gráfica. Tenemos el Signal Source y el Frequency Sync. En este caso vamos a ejecutar una señal flotante y que sea de tipo cuadrada. Ejecutamos el programa y verificamos la señal. A cambiarle, vamos a ejecutar una señal seno. Le cambiamos la descripción en Frequency Sync seno y ejecutamos el programa. Verificamos que nos está dando una señal seno. Y finalmente vamos a poner una señal triangular de tipo flotante. Cambiamos la descripción y ejecutamos el programa. Y verificamos que hay una señal triangular flotante al momento de ejecutar el programa. Una señal compleja. Estamos en la opción Complex. Vamos a desarrollar una señal cuadrada variante en la frecuencia. Ejecutamos el programa y verificamos que nos da una señal cuadrada. A continuación vamos a cambiar para que sea una señal de tipo compleja en función de la frecuencia. Vamos a ejecutar un seno. Ejecutamos el programa y nos da una función seno. Y finalmente vamos a ejecutar una señal triangular compleja. Igualmente, cambiamos la descripción y ejecutamos el programa.
y verificamos que nos da una señal triangular. En esta sección explicaremos cómo gestiona el flujo de datos externos GNU Radio mediante la lectura y escritura de archivos. El bloque File Source permite importar datos previamente grabados al entorno de simulación, mientras que FileSync se encarga de exportar y almacenar los resultados en señales generadas directamente en el almacenamiento local para un análisis posterior. Nos vamos a nuestra máquina virtual, tenemos ya un proyecto guardado. Los campos que se configuran dentro de File Source, tenemos el file. En este apartado se coloca el directorio en donde se encuentra el archivo que se desea leer. El repeat, en este apartado se puede configurar la opción de repetir la lectura del archivo, importante para la lectura de archivos de texto. Y para el field sync, los campos que vamos a configurar son, donde dice file, en este apartado se coloca el directorio en donde se encuentra el archivo que se desea leer, y el append-file, en este apartado se puede configurar la opción de sobreescribir el archivo. Una vez explicados los campos de ambos bloques, ejecutamos el archivo. En este caso, verificamos que, bueno, no hay nada que leer y nada que escribir. Por ende, bueno, se ejecuta en blanco el programa. En este apartado se introduce el uso de bloques Virtual Source y Virtual Sync. Estos bloques funcionan como conectores invisibles que permiten transferir señales entre diferentes puntos del esquema sin utilizar cables físicos, facilitando la limpieza visual del proyecto y la segmentación del procesamiento sin afectar el comportamiento de los datos. Igualmente, tenemos un archivo igualmente ya desarrollado. Abrimos el campo Virtual Sync. En este apartado que estamos viendo, se coloca el nombre de la variable que utilizará el Virtual Sync y Source. Deben coincidir en ambos para tener conexión. En este caso, como estamos dando una señal cuadrada desde el Signal Source, tenemos que poner el nombre de cuadrada. Igualmente verificamos que en el Virtual Source igualmente está como cuadrada. Y la señal que vamos a ejecutar igualmente es flotante cuadrada. Ejecutamos el programa y verificamos que nos da la gráfica tipo cuadrada. Si queremos cambiar aquí, podemos cambiarle a complex, triangular. Aquí tendría que cambiar el campo triangular. Igualmente, cambiamos el Virtual Source triangular, triangular. En este caso era una señal compleja. Cambiamos igualmente acá en Frequency Sync compleja. Ejecutamos el programa y verificamos. Una señal compleja, variante en frecuencia. Esta parte aborda el procesamiento de archivos de audio mediante los bloques WAV File Source y WAV File Sync. Estas herramientas permiten integrar audio real en los proyectos de GNU Radio, posibilitando la lectura de archivos en formato WAV para su análisis o manipulación. Igualmente, vamos a nuestra máquina virtual y lo buscamos, WAV File Sync, WAV File Source, los campos que se van a editar o a configurar, donde dice file. En este apartado se coloca el directorio en donde se encuentra el archivo WAV que se desea leer, y donde dice repeat, en este apartado se puede configurar la opción de repetir la lectura del archivo. Y en el apartado de WAV File Sync, los campos a configurar, donde dice file, en este apartado se coloca el directorio en donde se guardará el archivo .wav. Y en Sample Write, en este apartado se configura el Sample Write. Usualmente es el mismo Sample Write del programa global, que es este de aquí. En ese apartado explicamos el diseño de interfaces de usuario interactivas mediante bloques Qt-GUI. Analizamos el uso de el Qt-GUI Range para crear barras de desplazamiento, el Qt-GUI Tag Widget para organizar la visualización de pestañas y el Qt-GUI Chooser para seleccionar opciones específicas de una lista, permitiendo un control dinámico y una presentación ordenada de los instrumentos de medición y control.
Abrimos nuestra máquina virtual y verificamos el primer bloque de trabajo, el QTQ Range, en el cual los campos a modificar son los siguientes. El ID y label. En este parámetro se puede configurar el nombre y la etiqueta del URanger. En el type, en este parámetro se configura el tipo de dato de entrada del bloque. El widget. En este parámetro permite configurar el widget de presentación del URange. Y en the default value están los campos Start, Stop, Step. En este parámetro permite configurar el widget de presentación del URange. Seguimos con el UTab widget. Los campos a modificar son el ID. En este parámetro permite configurar el widget de presentación del UChooser y el num tabs donde dice label 0, label 1 y label 2. En estos parámetros se puede configurar el número de tabs y la etiqueta de cada uno. En este caso, como vemos que tiene tres etiquetas, que son el coseno, el cuadrado y triangular. Tenemos de ahí el gear chooser. Los campos a modificar son el ID y label, que en este parámetro permite configurar el widget de presentación del gear chooser. El type permite definir el tipo de dato y default option. En este parámetro permite configurar el widget de presentación del URange. Y tenemos el bloque de trabajo selector, que los campos a modificar son el type. En este parámetro permite configurar el tipo de dato que entra al bloque y por tanto el que sale también. Tenemos el number of inputs. En este parámetro permite el número de entradas, definir el número de entradas del bloque del cual se va a escoger. El number of outputs. En este parámetro permite configurar el número de salidas del bloque. Y el input index permite escribir el nombre de la variable que se definió en el bloque chooser. Hemos creado este programa para poder verificar cómo funcionan los bloques de trabajo, el tab widget y el range, junto con los bloques de trabajo que ya conocemos, que son el signal source, para poder escoger la frecuencia y de la señal que es el tipo y la frecuencia y la amplitud de la señal que vamos a escoger. En este caso, dentro del trabajo, hemos escogido tres señales a graficar que son el coseno, el cuadrado y una señal triangular, de los cuales se van a representar en función al tiempo y en función de la frecuencia. Ejecutamos el programa para verificar cómo trabaja el programa y verificamos. Se realiza la gráfica de las tres señales en función del tiempo, triangular, cuadrada y coseno, y la triangular, cuadrada y coseno en función de la frecuencia. Igualmente tenemos opciones habilitadas para cambiar la frecuencia y verificamos cómo van cambiando las señales en función de la frecuencia y la amplitud. Ahora en esta sección se explorará la implementación de operaciones aritméticas básicas dentro de un diagrama de flujo en Genio Radio. Analizaremos el uso de bloque el add, que es suma, múltiple, que es multiplicación, y divide, división, para manipular matemáticamente señales, permitiendo realizar procesos fundamentales como la mezcla de múltiples fuentes, el ajuste de ganancia o escalado de amplitud y la normalización de datos mediante las operaciones punto a punto entre muestras. Verificamos que los únicos campos de los tres operadores a configurar son el IOType, en donde el IOType y el NumInput. En estos apartados se puede configurar el número de entradas del bloque junto con el tipo de dato que tendrá el bloque. Vamos a verificar que en los tres operadores hay las mismas opciones de configuración. Hemos creado igualmente este programa para poder representar las señales junto con los operadores matemáticos y con ello
ejecutamos el programa y verificamos cómo se grafican las señales en función del tiempo y en función de la frecuencia con el operador suma, con el operador multiplicación y con el operador división. En este caso, si variamos la frecuencia, podemos verlo claramente cómo va variando la frecuencia en función al tiempo y en función a la frecuencia. Eso sería todo de nuestra exposición. Gracias.